Muy bien. Y este detalle también es importante. Y se pregunta, esta región que se conoce como el rombo de la traqueotomía o traqueostomía. ¿Estamos de acuerdo? ¿No? Entonces, ¿qué músculos lo forman? Lo forman músculos infrayoideos, los esternoyoideos y los esternotiroideos, que son infrayoideos. Ellos forman el famoso rombo de la traqueostomía. ¿Estamos de acuerdo? Y bien, su contenido no solamente es la tráquea, miren todo lo que hay en el rombo. Una serie de elementos, la membrana tiroidea, el cartílago tiroides, que es la manzana de Adán, la membrana cricotiroidea, el cartílago cricoito, y finalmente abajo está la tráquea. ¿Ya? Pregunta. ¿Dónde se hace la apertura de emergencia? Porque traqueotomía se llama, no, en realidad no sería traqueotomía, sería traqueostomía, sería. Traqueostomía, que significa abrir un foramen, un ostoma, para acceder a la tráquea, pero no significa que lo abras necesariamente en tráquea. La apertura de la vía aérea en emergencia, ¿dónde se hace? Se hace en la membranita que está entre el cartílago tiroides y el cartílago cricoides, o sea, en esta membranita, la membrana cricotiroidea. Aquí se hace la apertura de emergencia. Por eso no le llamamos traqueotomía de emergencia, le decimos cricotirotomía. Cricotirotomía o cricotiroidotomía, así le decimos. ¿Estamos de acuerdo? Cricotiroidotomía o cricotirotomía. ¿Ya? Ahí se hace, es decir, extiendes el cuello del paciente, palpas la manzana de Adán, que es fácilmente de palpar, si es hombre mejor todavía, más fácil, y el borde inferior, debajo. Ahí vas a palpar una hendidura y abajo otra estructura durita, ese es el cricoides. ¿Me dejo entender? Entonces, acuérdate, nuevamente, la manzana de Adán es el cartílago tiroides. En su borde superior, a los lados, ¿qué pasaba? La bifurcación carotidia. ¿Te acuerdas? Y en su borde inferior, ese es el sitio para meter ahí la cánula. Cricotirotomía o cricotiroidotomía. Ahí se hace la apertura de emergencia. ¿Me dejo entender? Pero la traqueotomía ya quirúrgica en sala de operaciones con todo controlado, ¿dónde se hace? Se hace abajo, en tráquea, entre el tercer y cuarto cartílago traqueal. ¿Y por qué entre el tercero y el cuarto? Porque generalmente los tres primeros cartílagos traqueales, los tres están ocultos por ¿quién? ¿Qué es esto? La glándula tiroides. La porción central de la glándula tiroides se llama istmo, ahí le he puesto, ¿no? Istmo de la glándula tiroides, esa es la porción central de la glándula, está tapándome los tres primeros cartílagos traqueales. ¿Estamos claros? Por lo tanto, el primer cartílago que va debajo es el cuarto, tercero, cuarto, ahí se hace la traqueotomía, pero quirúrgica. ¿Me dejo entender? Muy bien, nada más. Eso es lo importante, ya lo van a ver. Parte de emergencias, ahí está, la cricotiroides, ahí está, pues. Correcto, perfecto, ahí está, ¿eh? Muy bien. Bien, la laringe. Es un órgano fibrocartilaginoso que es parte del aparato respiratorio, se proyecta a la altura de estas vértebras, C3 a C5, perdón, C3 a C6, ¿estamos de acuerdo? C3 a C6. Por arriba está unida al yoides, ¿ve? Por arriba está unida al yoides, ¿correcto? Por medio de esta membrana, la membrana tiroyoidea, porque une el tiroides al yoides. Y por abajo está unida la tráquea, por medio de la membrana cricotraqueal. ¿Cuál es la función principal de la laringe? Ahí lo tienen. Siempre pongo primero la función principal. Mis diapositivas son así patológicamente ordenadas, ¿eh? Obsesivamente ordenadas. ¿Ya? ¿Ok? Entonces, pregunta, ¿cuál es la función principal de la laringe? La ventilación, permitir que el aire pase. Pero la laringe tiene una función importante también. La laringe puede cerrar la vía porque tiene una abertura que se llama la glotis. La glotis. Y esa abertura, por ejemplo, se cierra y luego se abre, se cierra herméticamente y luego se abre súbitamente cuando uno tose. La respuesta tusígena, la tos. ¿Estamos de acuerdo? La tos. Entonces, es un medio de defensa. ¿Estamos claros? Y la función tal vez más característica
es la fonación. Pero ¿por qué no digo que esta es la función principal? Porque ¿qué cosa es principal? ¿Qué pasa si se obstruye la vía aérea? El riesgo de muerte, ¿no? ¿Alguien se ha muerto porque no puede hablar? No creo, ¿verdad? Pero sí cuando no pasa la vía aérea. Por eso es la función principal, la ventilación y la tos, la respuesta de defensa, ¿no? ¿Correcto? La famosa maniobra de Valsalva, cuando el paciente puja, ¿no? Es porque puede cerrar la glotis. ¿Estamos de acuerdo? Es importante, ¿ya? No se olviden, por eso siempre está en mi diapositiva, ustedes pueden leerlo con mucha facilidad. ¿Está claro? Perfecto. La fonación. Ah, y dicho sea de paso, ¿no? Con respecto al lenguaje, pregunta, ¿dónde se produce el lenguaje? ¿Dónde está la producción, la capacidad de hablar? En la corteza cerebral, ¿no? 99% de diestros y 74-80% de zurdos tienen la dominancia cerebral en el hemisferio izquierdo. Ahí está la capacidad de producir el lenguaje. Las áreas de Broca, de Wernicke. ¿Estamos de acuerdo? La capacidad de producir y comprender el lenguaje. ¿Estamos de acuerdo? Área de Broca en el lóbulo frontal, área de Wernicke en el lóbulo temporal. No es parietal, temporal. ¿Estamos de acuerdo? Área de Broca, área 44 y 45, y área de Wernicke, área 22. Sí de claro. ¿Se entiende? Muy bien. Esa es la capacidad de producir y comprender el lenguaje. Las lesiones en las áreas corticales del lenguaje producen una patología que se llama afasias. Afasias. Hay afasia motora y afasia de comprensión. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende? Muy bien. Pero esa es la capacidad de producir lenguaje. Segundo, ¿dónde está la capacidad de articular las palabras? De articular las palabras. Está en todo el aparato fonoarticulatorio, la boca, la lengua, el paladar, incluso las fosas nasales, incluso los senos paranasales, sino cómo pronuncian la M, la N. ¿Dejo entender? La R, lengua con dientes. ¿Estamos de acuerdo? Los fonemas. Esa capacidad de articular palabras está en el aparato fonoarticulatorio. La falla a este nivel, ¿qué patología produce? Disartria. Disartria. El paciente puede hablar porque puede producir lenguaje, puede comprender, pero si le falla el aparato fonoarticulatorio va a tener dificultad, va a hablar de manera, digamos, alterada. ¿Ok? Y por último, la capacidad de modificar la entonación del sonido. Modificar, poner voz gruesa o poner voz delgadita. ¿No? ¿Estamos de acuerdo? Eso es la capacidad de fonación. Eso es la laringe. ¿Estamos de acuerdo? Y la alteración en la laringe, ¿qué produce? La alteración de la fonación, ¿cómo se llama? Disfonía. ¿Estamos claros? Que son los tres niveles de lenguaje. Son los tres niveles de lenguaje. Centro de producción lingüística, corteza cerebral, especialmente hemisferio izquierdo, ¿correcto? Centro de articulación de los fonemas de la palabra, aparato fonoarticulatorio, y centro de fonación, la potencia de la voz, la modalidad y la tonalidad de la voz. ¿Estamos claros? Muy bien. Entonces, eso es lo importante. Muy bien. Perfecto. La laringe, el esqueleto de la laringe está formado por 9 cartílagos. Esto también ha sido pregunta de examen. 3 impares y 3 pares. Ha sido una pregunta de examen. Los cartílagos impares de la laringe preguntaron. Dicen, ¿es la epiglotis, el tiroides y la o el? Puntos suspensivos. Esa fue pregunta de examen. 2015 me parece, 2016. Esos son los impares. La epiglotis, acá la vemos. La epiglotis, el cartílago tiroides y abajo el cricoides. ¿Correcto? ¿Por qué se llama epiglotis este? Porque está sobre la glotis, tapa la abertura esa central que tiene la laringe. Tiroides. ¿De dónde viene la palabra tiroides? Tiroides es un término que significa semejante o parecido a un escudo. Eso significa, parecido a un escudo. Sin embargo, yo personalmente cuando describo este cartílago, más parece un libro semiabierto. Un libro semiabierto, pero que lo estoy mirando desde atrás. O sea, el lomo del libro está adelante, ¿me dejo entender? Y estas vienen a ser las dos tapas, pues, las placas del tiroides. ¿Estamos de acuerdo? Y en el centro tiene esta prominencia, la prominencia tiroidea, que es la manzana de Adán. La manzana de Adán. Pero fíjense, son cartílagos abiertos. El cricoides, ¿qué significa la palabra cricoides? Semejante a un anillo.
pero esos anillos antiguos, esos anillos de sello, que tienen una placa grande acá adelante, ¿no? Como esos anillos de promoción, ¿no? Han visto un anillo de promoción y le figuran los nombres de toda la promoción, ahí no sé cómo hacen, pero ahí entran todos, ¿verdad? Entonces, ahí está, es un anillo, una placota ahí, ¿me dejo entender? O con un sello ahí. Entonces, efectivamente, así es el cricoides, tiene un arco, el arco está adelante y atrás hay una placa, la placa del cricoides. Pero acá viene lo importante, esos son detalles anatómicos, lo importante, doctores, nosotros vimos ya aparato respiratorio en tórax, el cricoides es el único cartílago de toda la vía respiratoria con forma de anillo completo. Con forma de anillo completo. Es el único cartílago de toda la vía respiratoria con forma circular. ¿Correcto? Si ustedes miran debajo del cricoides está la tráquea, ¿verdad? Y estos son los cartílagos traqueales, que por atrás no hay cartílago. Por atrás es completado por músculos. ¿Se dan cuenta? Y más aún los bronquios, los bronquiolos y todo lo demás. El único cartílago con forma de anillo completo en toda la vía respiratoria es el cricoides. ¿Estamos de acuerdo? Nunca lo olviden. Y por eso cuando intuben a un paciente, acuérdense que pueden atracarse ahí. Sobre todo si es un paciente pediátrico, una persona muy delgada, se pueden atracar ahí. No fuercen, es el cricoides. Simplemente retira y cambia de dirección. No fuerces. Puedes agarrar la vía aérea. ¿Estamos de acuerdo? ¿Entiende? Es el cricoides el que a veces ofrece obstrucción ahí. Muy bien, entonces no lo olvides. Y los pares, los cartílagos pares son pues los aritenoides que están sobre la placa del cricoides, los corniculados y los cuneiformes, ¿no? Ya le he dicho ya, estamos en el cuerpo más, tenemos llenos de cuernos, corniculados, ¿no? Pero son anatómicos, felizmente. ¿Estamos claros? Muy bien, ya está. El cartílago epiglotis es de tipo elástico, ¿ok? Y bien, ya les dije que el cricoides es el único anillo completo, nunca se olviden. Perfecto. La laringe es cerradita. Miren ustedes ahí. Está cerrada la laringe. ¿Correcto? Tiene una entrada acá. Tiene una entradita. La entrada de la laringe tiene un nombre. ¿Cómo se llama? Ahí está. El aditus. Aditus laringe. Esa es la entrada. La entrada. ¿Correcto? Cuando ustedes levantan el laringoscopio para poner el tubo en lo traqueal, se ve clarísima el aditus. Se ve recontra, claro. Van a entrenar en eso. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿cuáles son los límites del aditus? Adelante está la epiglotis, a los costados hay unos repliegues que se llaman los repliegues aritenoepiglóticos y al final una escotadura interaritenoidea. Esos son los límites. Cuando uno entra a la laringe, vas a darte cuenta que dentro de la laringe hay 4 pliegues. Hay 4 pliegues, 2 superiores y 2 inferiores. ¿Estamos de acuerdo? Los que antiguamente se decían las cuerdas vocales, así se decían. Los 2 superiores se llamaban cuerdas vocales superiores o falsas. ¿Me dejo entender? Eso era el lenguaje antiguo. Y las de abajo, cuerdas vocales inferiores o verdaderas. ¿Cómo se les dice ahora? Se les dice a las de arriba, pliegues vestibulares, y a las de abajo, pliegues vocales. ¿Estamos de acuerdo? Pliegues vocales. ¿Se entendió? Así de simple. Lo que antes se decía cuerdas vocales superiores o falsas, ahora son los pliegues vestibulares. ¿Y por qué se les decía cuerdas vocales falsas? Pues no tienen músculo, ¿se dan cuenta? No tienen músculo. En cambio, las cuerdas vocales verdaderas ahora se llaman pliegues vocales nada más. ¿Se dan cuenta que contiene músculo? ¿Contiene músculo? Pregunta, ¿cuál es el músculo que conforma la llamada cuerda vocal verdadera o el pliegue vocal? Se llama el músculo tiroaritenoideo. Lo voy a escribir acá. Tiroaritenoideo. Esto pues es plausible de pregunta. Tiroaritenoideo. ¿Estamos de acuerdo? El músculo que forma el pliegue vocal, lo que se conocía como la cuerda vocal verdadera o inferior. Por lo tanto, si tiene músculo, ¿qué significa? Que se mueve. Que se mueve. Los pliegues vestibulares, las cuerdas vocales falsas no se mueven, son quietas. Las inferiores sí se mueven, se contraen, se tensan, se aproximan, se separan. ¿Me dejo entender? La abertura, escúchenme bien, la abertura horizontal, esta abertura entre las 2 cuerdas vocales verdaderas, esta abertura entre los 2 pliegues vocales, eso es la glotis. Eso es la glotis. La glotis es la abertura entre las 2 cuerdas vocales verdaderas o inferiores, ahora llamadas pliegues vestibulares. ¿Quedó claro?
Esto. ¿Se entiende? Aquí está. Miren, esto es la glotis. ¿Quedó claro? Entonces, si yo trazo un plano por las cuerdas vocales verdaderas con la glotis en el centro, hacia arriba, esto se llama la supraglotis, el compartimento supraglótico. Y abajo, compartimento infraglótico. Los pliegues vestibulares, los que se llamaban cuerdas vocales falsas, ¿dónde se encuentran? ¿En la supra o en la infraglotis? En la supraglotis. Entonces, estas cuerdas vocales falsas van a dividir a la supraglotis en dos regiones. La región que está por encima de las cuerdas vocales falsas, o sea, de los pliegues vestibulares, esto se llama vestíbulo. Vestíbulo laríngeo. Y esta región de acá, que se encuentra entre la cuerda vocal falsa y la verdadera, o sea, entre el pliegue vestibular y el pliegue vocal, esto se llama ventrículo. Ventrículo laríngeo. También esto ha sido pregunta de examen. Y está en el examen recientado. Preguntaron así claramente, ¿cuál es el límite inferior del ventrículo laríngeo? Punto un poquito exigente la pregunta. ¿Cuál es el límite inferior del ventrículo laríngeo? Para uno que va al examen pensando que ventrículo solamente hay en el corazón, entonces se complica la vida, ¿no? Entonces, pero bueno, ese espacio se llama ventrículo laríngeo. ¿Cuál es el límite inferior? La cuerda vocal verdadera. El pliegue vocal se llama ahora. ¿Y si el límite superior cuál sería? La cuerda vocal falsa. El pliegue vestibular. Ese espacio entre cuerda vocal falsa y verdadera se llama ventrículo laríngeo. ¿Quedó claro? Vestíbulo encima de la cuerda vocal falsa. Glotis, la abertura entre las cuerdas vocales verdaderas. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ventrículo más vestíbulo igual supraglotis. ¿Se entiende? Ventrículo más vestíbulo igual supraglotis. Y lo que está abajo, infraglotis, no, nada más sencillo, ¿se entendió? Pregunta, cuando uno hace una cricotirotomía, en emergencia, ¿a dónde te estás metiendo? Porque si estás entrando entre el tiroides y el cricoide, te estás metiendo a la laringe, ¿verdad? Ya, ¿dónde te estás metiendo? Te estás metiendo a la infraglotis. Acá. Cuando uno ingresa con una cricotirotomía en emergencia, estás entrando a la infraglotis. ¿Hay riesgo de daño de cuerdas vocales? No. Que entra nomás con confianza, no es tu cuello. ¿Vamos de acuerdo? Muy bien. Así de simple. Perfecto. ¿Ya? No lo olviden. Perfecto. Músculos, bueno, ahí están los nombres. Los nombres evidentemente están relacionados a qué? ¿A qué cartílagos unen? ¿Qué cartílagos unen? ¿Estamos de acuerdo? De estos músculos, pregunta clásica, a esto también ha sido claramente preguntado. ¿Quién inerva la laringe? ¿Qué par craneal inerva la laringe? El décimo, el vago, el décimo par craneal. Tanto el derecho como el izquierdo, los dos nervios vagos inervan a la laringe. Cada vago suelta un nervio, el nervio laríngeo superior y el nervio laríngeo inferior. Este nervio laríngeo inferior también es conocido como laringio recurrente. Los dos, el laringio superior y el inferior, son ramas del vago, tanto a la derecha como a la izquierda. O sea que la laringe está inervada por 4 nervios, 2 laringios superiores y 2 laringios inferiores, que vienen de ambos vagos. ¿Quedó claro? Esto se ha preguntado bastante. Siempre que pregunten cuello, agarran laringe. Una vez te preguntan, ¿qué pasa si lesiona el laringio inferior? Otra vez te preguntan, ¿quién da sensibilidad o quién inerva la cuerda vocal verdadera? Al otro año te preguntaron, ¿qué par craneal inerva la laringe? Siempre agarran eso, ¿eh? Acuérdate, la laringe está inervada por el décimo par craneal, por los nervios laringio superior e inferior. Ambos ramas del vago. Ya, ahora sí, como dicen los colegas dermatos, vamos directo al grano. Miren, a ver dónde está la lápiz. ¿Ese? No veo bien. Este. Así. Perfecto. Ya miren, vamos directo al grano. ¿Cuál es el único músculo acá? El único músculo que no está inervado por el nervio laringio recurrente o laringio inferior. El único, el primero. Es los músculos cricotiroideos.
Es el único que está inervado por el nervio laringio superior. Laringio superior. ¿Correcto? Laringio superior. Específicamente la rama externa, pero no se complique en la vida. Laringio superior. Significa que todos los demás están inervados ¿por quién? Por el laringio inferior o recurrente. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. ¿Qué función tiene este músculo? Cricotiroideo. A este músculo se conoce como el músculo del canto, el músculo del cantante, o el músculo de la oratoria. ¿Me dejo entender? Es decir, es el músculo que permite levantar la voz. ¿Entiende la idea? Porque este músculo, ¿qué hace? Estira y tensa las cuerdas vocales. Esa es su función. Estira y tensa las cuerdas vocales. ¿Y cuándo estiras? ¿Cuándo tensas las cuerdas vocales? Cuando levantas la voz. Cuando cantas, cuando das una oratoria, un discurso, una charla o cuando dictas clases en vía media. ¿Estamos de acuerdo? Pues ahí estás levantando la voz, es el músculo del cantante, el músculo del orador, del que da clases. ¿Estamos de acuerdo? Ese es el famoso cricotiroideo. ¿Y quién lo inerva? El laringio superior. ¿Estamos claros? Por lo tanto, una lesión del nervio laringio superior, ¿qué va a producir? Si fuera una lesión bilateral de los laringios superiores, ¿qué va a producir? Va a producir que el paciente no va a poder levantar la voz. Doctor, no puedo levantar la voz. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende? Va a hablar siempre en tono bajito. Parece que está susurrando. ¿Estamos claros? Esa es la lesión bilateral del laringio superior. Y cuando fue la lesión de un solo laringio superior, el paciente cuando te habla normal lo escuchas bien, pero cuando quiere levantar la voz, le salen todos los gallos. ¿Me dejo entender? Disfonía, pero al elevar la voz. Voz bitonal, cuando intenta levantar la voz. Cuando tiene lesión de un laringio superior. ¿Estamos claros? Muy bien. Así de simple. ¿Qué pasaría si se lesiona el laringio recurrente? O laringio inferior. Vamos directo a lo más grave. Si hubiera lesión de los dos laringios recurrentes, se paralizan todos los músculos, pero ¿cuáles serían los únicos que quedan funcionando? Los cricotiroideos. ¿Cómo quedan esas cuerdas vocales? ¿Qué función hacen los cricotiroideos? Si ya no hay balance con los demás músculos, todos los demás están paralizados. Están tensas y aducidas. En un paciente con lesión bilateral de los laringios recurrentes, las cuerdas vocales aparecen tensas y aducidas. Entonces, aducidas pero no totalmente. O sea, mejor dicho, juntas, ¿no? Me refiero que están juntas. Aducidas es que están juntas, pero no herméticamente. ¿Por qué se produce la voz? La voz se produce precisamente cuando las cuerdas vocales están juntas, pero dejan una ranura, una hendidura, la cual hace que el aire haga vibrar las cuerdas vocales y eso produce la voz. Cuando las cuerdas vocales se separan totalmente, no se produce voz. Esto sirve simplemente para ventilar. Cuando uno está en silencio, cuando uno no habla, las cuerdas vocales están separadas, permitiendo el pasaje de aire. Cuando uno habla, las cuerdas vocales se juntan, pero no se cierran tampoco herméticamente, sino se juntan para que el aire las haga vibrar y ahí se produce la voz. ¿Me dejo entender? Por lo tanto, en un paciente con lesión bilateral de los laringios recurrentes, las cuerdas vocales aparecen tensas y aducidas, o sea, juntas, pero formando una hendidura. Por lo tanto, el paciente tiene voz normal, pero como no puede separar las cuerdas vocales, ¿qué problema va a tener? Disnea, dificultad respiratoria, porque el paciente no tiene la capacidad de separar las cuerdas vocales. ¿Me dejo entender? Tiene voz normal, pero tiene dificultad respiratoria. ¿Estamos claros? Ahora, ¿qué pasaría si se lesiona un laringio inferior recurrente? Esta es la característica. ¿En qué contexto se lesiona un laringio inferior recurrente? Esta pregunta es bien común, te la ponen como caso clínico. Bueno, caso quirúrgico. Hemitiroidectomía, exactamente, la extirpación de un lóbulo de la glándula tiroides. ¿Por qué? Porque este nervio laringio inferior se cruza con una arteria, se cruza con la arteria tiroidea inferior, se cruza con la arteria tiroidea inferior. Ese es un clásico. Entonces, cuando quieren hacer una hemitiroidectomía, quieren retirar un lóbulo de la tiroides, al ligar en la arteria,
entonces se puede lesionar el nervio laríngeo recurrente. Entonces, ahí la consecuencia, ¿cuál es? Si tiene lesión de un laríngeo recurrente, se va a paralizar media laringe. Las cuerdas vocales lucen asimétricas. Una está tensa, permanentemente aducida, y la otra sí se abre y se mueve. Aparece disfonía. Disfonía. El signo más característico de parálisis de un lado laringe, de lesión de un nervio laríngeo recurrente, es la disfonía, claramente. ¿Se ha entendido? Muy bien, doctor. Nada más, ahí están, entonces es lo principal. Ahí está, la inervación, la función. ¿Cuál es el único? Entonces, perdón, el único músculo inervado por el laringe superior, el cricotiroideo, ¿verdad? ¿Qué función tiene? Alarga y tensa la cuerda vocal, el músculo del cantante. Eleva la voz. ¿Me dejo entender? ¿Quién hace la función contraria? El tiroaritenoideo. ¿Dónde mencionamos este músculo? Acá está mal escrito, perdón, es tiroaritenoideo. Falta una T acá. Tiroaritenoideo. ¿Dónde lo mencionamos este músculo? Lo mencioné hace un ratito. Es el músculo que forma la cuerda vocal verdadera. Este músculo. Les dije que la cuerda vocal verdadera tiene músculo. Este es el músculo. Y es el opuesto al cricotiroideo. Es el que acorta y relaja la cuerda vocal. Por lo tanto, permite hablar en voz baja. ¿Correcto? Pregunta, ¿cuál es el único músculo que abre la glotis? El único músculo que abre la glotis y permite el pasaje de aire. El cricoaritenoideo posterior. Este es el único que abre la glotis, separa las cuerdas vocales. Y eso es para que una persona pueda ventilar. ¿Me dejo entender? Eso es lo principal. ¿Correcto? Muy bien. A ver, una preguntita un poquito más tranca. ¿Qué músculos participan en la tos? En la tos. Para eso razona. La tos, ¿qué se requiere para toser? Para toser, primero necesita cerrar herméticamente las cuerdas vocales para que el aire aumente la presión y luego, ¡pum!, apertura súbita. ¿Me dejo entender? Entonces necesito de músculos que junten las cuerdas vocales herméticamente y luego otros que las separen. Entonces, ¿cuáles son los músculos que cierran herméticamente, que juntan potentemente las cuerdas vocales? El cricoaritenoideo lateral. Estos cierran herméticamente las cuerdas vocales y luego ¿quién las va a abrir? Estos de acá, los cricoaritenoideos posteriores. Por lo tanto, estos hermanitos, los cricotiroideos, son los músculos que participan en la tos. Los cricoaritenoideos laterales cierran herméticamente las cuerdas vocales y los cricoaritenoideos posteriores las abren súbitamente para producir la tos. ¿Quedó claro? Muy bien. Y ahí está lo que les expliqué, la lesión unilateral y bilateral de cada nervio, básicamente para que lo lean, ¿ok? Y del vago. Muy bien. Unas palabritas de glándula tiroides, es bastante sencilla. La glándula tiroides, también su nombre se debe a que tiene forma de escudo. Es la glándula endocrina más grande del organismo, ¿eh? Es la glándula endocrina más grande que tenemos, ¿ok? Se encuentra detrás de los músculos infrayoideos, ¿correcto? Y está delante y a los lados de la tráquea y la tráquea y lateral a la laringe, ¿correcto? Está a la altura de las vértebras C5 a C7. Aquí está su color in vivo, su peso normal, 15 a 30 gramos. Es ligeramente más grande en el sexo femenino, ¿no? ¿Me dejo entender? Y además aumenta ligeramente de tamaño durante la gestación. Existe el famoso bocio gestacional, ¿no? Como signo presuntivo de embarazo, ¿no? Hay signos presuntivos, hay signos de probabilidad, signos de certeza. Esto es presuntivo nada más, ¿correcto? Óseo gestacional. Aumenta de tamaño. Muy bien. La glándula tiroides tiene forma de una H, bueno, forma de un escudo, pues, ¿no? Dos lóbulos en la parte lateral y en el centro un istmo, ¿verdad? Sobre el istmo o sobre el lóbulo izquierdo a veces aparece esta formación, ¿lo ven? Voy a cambiar de color acá. ¿Ya? Perfecto. Esta formación, ¿ven esta formación? Esta es la pirámide de la Lowet. La pirámide de la Lowet. ¿Y eso qué de interesante tiene? Es el vestigio, es el rezago del conducto tirogloso. Tirogloso.
Porque la glándula tiroides en su origen embrionario se origina a nivel de la raíz de la lengua. ¿Correcto? Nada más, ¿se entiende? El conducto tirogloso. Ustedes saben que hay niños que nacen con quistes de conducto tirogloso, ¿verdad? Y pueden producir problemas en la deglución. Entonces, es una masa móvil central en el cuello. Se siempre pregunta típica de examen. Masa central del cuello en un neonato, lo más probable es que sea un quiste de conducto tirogloso. Es móvil, se mueve. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Nada más, eso es lo principal. Histológicamente, la glándula tiroides está formada por los folículos tiroideos. ¿Qué tipo de epitelio tienen? Epitelio simple cúbico, ¿correcto? Y tienen en el centro un coloide que tiene una alta concentración de una famosa proteína, ¿no? La tiroglobulina, de la cual estas células extraen la tiroglobulina y forman la T3 y la T4 acoplándole átomos de yodo, pues, ¿no? ¿Correcto? Estas son las células foliculares que tienen la tiroglobulina en el centro y entre los folículos, en lo que es el estroma, están las células parafoliculares, célula C, que producen otra hormona. ¿Cuál es? La calcitonina. La calcitonina, salud, la calcitonina es antagónica a la hormona paratiroidea, ¿no? La paratiroidea es hipercalcemiante, la calcitonina es lo contrario, hipocalcemiante. ¿Estamos de acuerdo? Ahí está, las células foliculares producen la T3 y la T4, obviamente mucha mayor producción de T4 que T3, pero a nivel periférico y de acuerdo a la demanda metabólica, casi toda la T3 o la T4 se va a terminar convirtiendo en T3, dependiendo la demanda metabólica, ¿no? Porque obviamente la T3 es más potente, ¿ok? Y esta producción calcitonina, ya lo he dicho, que es hipocalcemiante. ¿Cómo es que produce hipocalcemia? ¿Cómo es que baja los niveles de calcio Uno, disminuye la absorción de calcio a nivel intestinal. Dos, estimula la excreción de calcio a nivel renal. Y tres, estimula la producción osteoblástica u osteoclástica. Osteoblástica, plástica, porque favorece que el calcio entre en los huesos. Entonces, la calcitonina entra al torrente sanguíneo y dice, no quiero ver calcio acá. Así de claro. Guarden el calcio, desaparezcan el calcio de mi vista. ¿Cómo lo haces? Uno, impides que entre calcio por absorción intestinal. Dos, el calcio que llega a vía renal, ¡pum!, sale con la orina. Y tres, haces que el calcio se guarde en los huesos. Estimulas actividad osteoblástica. Osteoblastos, que sintetizan hueso. ¿Estamos de acuerdo? En cambio, la paratormona o la hormona paratiroidea hace lo contrario, pues. ¿Correcto? Bien, miren ustedes acá. Obviamente saben, hay una alta tasa de hipotiroidismo congénito, ¿no? Por eso ahora es obligado el tamizaje en todo recién nacido, ¿no? Hipotiroidismo congénito, ¿no? Porque ya la forma grave va a producir el famoso cretinismo, ¿no? ¿Entiende la idea? Evidentemente, siempre, entonces ahí surge la pregunta lógica, ¿qué función tienen las glándulas tiroides durante la etapa del desarrollo fetal, embrionario y fetal? Pues van a estimular el desarrollo del sistema nervioso central y el crecimiento de los huesos largos. ¿Me dejo entender? Por eso, digamos, si no se hace un buen despistaje de hipotiroidismo congénito, va a haber algún grado de retraso mental y algún grado de falta de desarrollo en talla. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende? Y mientras más severo sea, pues, evidentemente no gobiernan bien el país. Entonces, por eso, siempre cuiden bien a los niños, como siempre digo. Muy bien. Entonces, eso es lo fundamental, ¿ok? Bien, la irrigación de la glándula tiroides es por medio de 4 arterias, generalmente 4 arterias y a veces hay una quinta. Las arterias tiroideas superiores, que son ramas ¿de quién? De la carótida externa. Son las primeras ramas de la carótida externa. ¿Estamos de acuerdo? Las tiroideas inferiores que nacen de la subclavia. Bueno, de una arteria que se llama la tirocervical, que a su vez nace de la subclavia. ¿Correcto? Y a veces existe una quinta arteria, que es esta de acá, la arteria tiroidea IMA, o arteria de Neubauer, que es inconstante. ¿Ok? El drenaje venoso es por 6 venas tiroideas superiores, que van vía vena tirolingofacial a la yugular interna. Esta termina en yugular interna. La tiroidea media, que también termina en yugular interna, y las venas tiroidea inferior,
que suelen drenar en los troncos venosos brachiocefálicos. ¿Ok? Y sobre glándula paratiroides, son unas formaciones muy pequeñitas que están detrás de los lóbulos de la glándula tiroides, ¿ven? Cuando hacen los que hagan cirugía de cabeza y cuello y extirpen un lóbulo, siempre van a aprender muy bien a disecar y encontrar las glándulas paratiroides, que son unos granulitos muy pequeñitos, ¿ok? Que a veces se confunden con grasa, ¿ok? Muy bien. Secretan la hormona paratiroidea o la paratormona, que es el antagonista a la calcitonina, ¿no? Es hipercalcemiante. ¿Cómo eleva los niveles de calcio en sangre? Pues el mecanismo opuesto a la calcitonina, ¿no? Estimula la absorción a nivel intestinal de calcio. Dos, inhibe la excreción renal de calcio. ¿Puedo entender? Favorece la reabsorción a nivel de los túbulos. Y tercero, estimula la actividad osteoclástica, es decir, las células que degradan mineral óseo y liberan calcio a la sangre. ¿Estamos de acuerdo?